¿Qué tan grande es realmente Próxima Centauri? Es una de esas ironías que te vuelan la cabeza cuando te pones a pensar en el espacio. Imagínate que sales al patio de tu casa en una noche súper despejada, allá donde no llega el ruido de la ciudad, y te quedas mirando el cielo. Ves miles de estrellas, ¿no? Pues resulta que ninguna de esas luces que estás viendo es nuestra vecina más cercana. Ni una sola. Próxima Centauri está ahí nomás, a la vuelta de la esquina cósmica, pero es tan chiquita y su brillo es tan débil que es humanamente imposible verla a simple vista. Es como tener a un vecino viviendo literalmente en la casa de al lado, pero que nunca sale, no prende las luces y su casa es del tamaño de una caja de zapatos. Sabes que está ahí por los mapas, pero jamás lo has visto por la ventana. Es el paradoja de la vecina invisible. Estamos rodeados de gigantes brillantes que están a cientos de años luz, pero la que tenemos aquí cerquita, a solo 4 años luz de distancia, juega a las escondidas con nosotros. Es una locura pensar que el objeto estelar más importante para entender nuestro vecindario galáctico sea un fantasma que requiere de telescopios potentes para apenas asomar la nariz. No es solo que sea pequeña, es que rompe con esa idea que todos tenemos de que una estrella tiene que ser este faro cegador que domina el firmamento. Próxima Centauri nos enseña que, en el universo, estar cerca no significa ser protagonista, y que a veces lo más importante es precisamente lo que no podemos ver a simple vista. Para entender qué onda con este pequeño punto en el mapa, primero hay que ubicar dónde vive. Próxima Centauri no anda solita en el vacío. Es parte de un equipo, el famoso sistema de Alpha Centauri. Imagínatelo como una familia. Tienes a 2 estrellas grandes y brillantes, Alpha Centauri A y B, que se llevan toda la atención y los flashes. Y luego tienes a Próxima, que anda ahí orbitándolas desde lejos, como el hermano menor que prefiere quedarse en su cuarto escuchando música. Técnicamente, es lo que los científicos llaman una enana roja de clase espectral M. Y aunque el nombre suena muy pro, lo que realmente significa es que es una estrella de bajo perfil, de esas que no hacen mucho ruido, pero ahí están. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde nuestra lógica de todos los días empieza a fallar. Cuando pensamos en una estrella, automáticamente pensamos en el Sol, esa bola de fuego colosal que nos da calor cada mañana. Pero si comparamos a Próxima con el Sol, la verdad es que la pobre sale perdiendo por mucho en casi todas las categorías de tamaño. De hecho, mi tesis aquí es que, si nos ponemos estrictos con la física y el espacio que ocupa, Próxima Centauri desafía por completo el concepto tradicional que tenemos de un cuerpo estelar. Si la tuviéramos enfrente, lo más probable es que pensaríamos que estamos viendo a un planeta gigante con esteroides y no a una estrella de verdad. Es un bicho raro de la astronomía. Tiene el motor de una estrella, con toda la fusión nuclear que eso implica, pero el chasis de un planeta. Vamos a ver por qué esta enana es mucho más de lo que aparenta. Para empezar a entender de qué estamos hablando cuando decimos que Próxima Centauri E pequeña, tenemos que quitarnos de la cabeza la imagen del Sol que vemos cada mañana. El Sol es, para nosotros, el estándar de oro, la medida de todas las cosas, una mole de fuego que nos parece infinita. Pero si pusiéramos a nuestra vecina al lado del Sol, la comparación sería casi ridícula, casi como ver a un tráiler estacionado junto a una motoneta. Vamos a ponerle números y manzanas para que esto cobre sentido en nuestra cabeza, porque en el espacio, las distancias y los tamaños suelen escaparse de nuestra lógica cotidiana. El radio de Próxima Centauri es aproximadamente el 15% del radio solar. Así, dicho así de rápido, el 15% suena a poco, pero cuando lo visualizas, el choque es real. Imagínate por un momento que tienes una pelota de playa de esas grandotas, de esas que apenas puedes abrazar con los 2 brazos, de unos 70 centímetros de ancho. Esa pelota es nuestro Sol.
Es imponente, brilla, ocupa espacio y manda en el lugar. Ahora, si quisieras representar a Próxima Centauri con un objeto que tengas a la mano, no buscarías otra pelota de playa, ni siquiera un balón de fútbol. Lo que tendrías que buscar es algo mucho más modesto, como una toronja pequeña o incluso una naranja de buen tamaño. Esa es la proporción real. Mientras el Sol es una esfera colosal que podría albergar 1.000.000 de tierras en su interior, Próxima es una canica cósmica en comparación. Es una enana en un mundo de gigantes, y esa pequeñez es precisamente lo que define toda su existencia, su carácter y su destino. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente extraña, y donde tu cerebro te va a pedir un momento para procesar la información. Si te dijera que Próxima Centauri es apenas un poquito más grande que Saturno, ¿me creerías? Pues es la pura verdad. Si tomamos el diámetro de Saturno, ese planeta que todos conocemos por sus anillos espectaculares y que consideramos un gigante gasoso dentro de nuestro sistema solar, resulta que Próxima es apenas un 50% más grande que él en términos de ancho visual. Es decir, si pudieras quitarle los anillos a Saturno y ponerlo frente a frente con esta estrella, no verías una diferencia abismal. Verías dos esferas que, a simple vista, parecen pertenecer a la misma categoría de tamaño. Y eso es lo que realmente te vuela la tapa de los sesos. Estamos hablando de una estrella, de un Sol por derecho propio, que en dimensiones físicas no es mucho mayor que uno de los planetas que orbitan nuestro propio patio trasero. Esta escala nos obliga a replantearnos qué es lo que hace que una estrella sea, precisamente, una estrella. Porque, a pesar de su tamaño tan reducido, Próxima Centauri no es un planeta, ni un cuerpo frío que vaga por el espacio. Es una fornalha nuclear, un motor de fusión que está quemando hidrógeno en su núcleo a temperaturas y presiones que Saturno ni en sus sueños más locos podría alcanzar. Es un objeto que ha logrado lo que ningún planeta, por más grande que sea, ha conseguido: encender el fuego sagrado de la física estelar. Mientras que en Saturno lo que tienes es una atmósfera espesa de gas y un núcleo rocoso o metálico bajo una presión inmensa, en Próxima lo que tienes es plasma, materia en un estado tan energético que los átomos se rompen y se fusionan. Es una diferencia de naturaleza, no solo de tamaño, pero el hecho de que esa naturaleza tan poderosa esté empaquetada en un envase tan pequeño es lo que la hace fascinante. Cuando los astrónomos la clasifican como una enana roja de clase M, no lo hacen por menospreciarla, sino porque realmente pertenece a la división de peso pluma del universo. Su radio, que ronda los 100.000 kilómetros, un poco más, un poco menos, es una minucia en términos astronómicos. Para que te des una idea más clara de lo que significa este tamaño en el gran esquema de las cosas, piensa en el trayecto que hace la luz. La luz del Sol tarda unos pocos segundos en cruzar su propio diámetro, pero en Próxima, ese viaje es un suspiro. Es una estrella tan compacta que su superficie parece estar siempre apretada contra su núcleo. Esta falta de estatura tiene consecuencias directas en cómo se ve y cómo se siente. Al ser tan pequeña, su superficie total es mínima comparada con la del Sol. Es como comparar la calefacción de una mansión con la de un cuartito de 2x2. La cantidad de piel estelar que tiene Próxima para irradiar energía al espacio es tan poca que, incluso si fuera igual de caliente que el Sol, que no lo es, seguiría siendo una estrella muy discreta. Pero lo más impresionante de este choque de escalas es pensar en la densidad, porque, aunque sea pequeña de tamaño, casi como un Saturno con esteroides, lo que lleva dentro es otra historia completamente distinta. En ese espacio tan reducido, Próxima ha logrado meter una cantidad de materia que desafía la imaginación. Es como si trataras de meter el contenido de 10 camiones de carga dentro de un coche compacto. Esa compresión es lo que le permite ser una estrella. Si fuera un poquito más pequeña, si su radio fuera apenas una fracción menor,
Probablemente nunca habría tenido la presión suficiente para encenderse y se habría quedado como una enana marrón, una especie de estrella fallida que nunca llegó a brillar. Próxima está justo en ese límite, en la frontera donde la materia deja de ser solo un montón de gas frío y se convierte en una fuente de luz y vida. Caminar por la superficie de un objeto así, si es que pudiéramos llamar caminar a estar sobre plasma hirviente, sería una experiencia de una escala totalmente distinta a la nuestra. En el Sol, el horizonte se ve lejano. La curvatura es suave debido a su inmensidad. En Próxima Centauri, la curvatura de la estrella es mucho más pronunciada. Estás en un mundo pequeño, un Sol que se siente al alcance de la mano en términos de dimensiones, pero que tiene la furia de 1000 volcanes concentrada en cada centímetro cuadrado. Es esa dualidad la que la hace tan especial para los que nos gusta mirar al cielo. ¿Es nuestra vecina? Sí, pero es una vecina que parece haber sido diseñada en una escala diferente. Una escala que nos recuerda que el universo no solo crea gigantes majestuosos como Betelgeuse o nuestro Sol, sino que también es capaz de fabricar pequeñas joyas compactas que, a pesar de su tamaño de bolsillo, tienen el poder de gobernar sus propios sistemas planetarios durante eones. La próxima vez que pienses en el espacio, no te imagines solo grandes vacíos y soles gigantescos. Imagina a Próxima Centauri, esa pequeña esfera roja, apenas un poco más grande que el planeta de los anillos, flotando en la oscuridad a solo unos pasos de nosotros. Es el recordatorio perfecto de que en el cosmos el tamaño no lo es todo. Puede ser pequeño, puede ser casi invisible para los ojos que no saben mirar, puede ser del tamaño de un planeta gigante, pero si tienes el corazón lo suficientemente denso y el fuego interno encendido, eres una estrella. Y no cualquier estrella, sino la que marca el inicio de nuestro viaje hacia lo desconocido, la primera parada en el largo camino hacia las otras luces que vemos en la noche. Próxima es la prueba de que las mejores cosas, incluso en la astronomía, a veces vienen en frascos pequeños, o en este caso, en radios de apenas el 15% de lo que estamos acostumbrados a llamar Sol. Si lo que te conté sobre Saturno te dejó rascándote la cabeza, prepárate, porque ahora vamos a entrar en el terreno de los verdaderos pesos pesados, o al menos de lo que nosotros en nuestra burbuja del sistema solar consideramos un gigante. Vamos a hablar de Júpiter. Júpiter es, sin lugar a dudas, el rey indiscutible de nuestros planetas. Es tan absurdamente grande que podrías meter a todos los demás planetas del sistema solar dentro de él, y todavía te sobraría espacio para un montón de lunas y asteroides. Es una bestia de gas que domina su entorno con una gravedad de hierro. Pero aquí es donde la realidad se pone más extraña que la ficción. Si pusieras a Próxima Centauri justo al lado de Júpiter, te llevarías la sorpresa de tu vida. No verías a una estrella gigante devorando a un planeta pequeño. Lo que verías, a simple vista, sería algo muy parecido a un par de gemelos, o al menos a dos hermanos que se llevan muy poca diferencia de estatura. Fíjate bien en este dato, porque es el que realmente rompe todos los esquemas que nos enseñaron en la primaria. Próxima Centauri tiene un diámetro que es apenas 1,5 veces el de Júpiter, así como lo oyes. No es 10 veces más grande, ni 100 veces más grande. Es solo un 1, 5 de Júpiter. Si Júpiter fuera una pelota de básquetbol reglamentaria, Próxima Centauri sería apenas una pelota un poquito más inflada, tal vez una de esas pelotas de ejercicio que usamos en el gym, pero ni de chiste llegaría a ser el tamaño de una habitación. Esta cercanía en las dimensiones físicas es algo que a los astrónomos les fascina, y a nosotros nos debería dejar pensando en lo fina que es la línea que separa a un mundo gaseoso de una estrella funcional. Es una frontera visual tan tenue que, si las viéramos apagadas, una al lado de la otra, nos costaría trabajo decidir
cuál es cuál basándonos únicamente en su volumen. Imagínate que vas en una nave espacial, navegando por el vacío profundo, y te encuentras con estos dos objetos flotando en la oscuridad. Júpiter, con sus bandas de colores, sus tormentas ciclónicas como la Gran Mancha Roja y su aspecto de canica de mármol perfectamente pulida. Y al lado, Próxima Centauri. Si Próxima no estuviera encendida, si fuera solo una masa de gas inerte, verías una esfera solo un 50% más ancha que el planeta. Es una escala que nos resulta casi familiar, casi manejable, pero esa similitud visual es un espejismo total, una trampa de la naturaleza que esconde una diferencia de poder absolutamente descomunal. Es como comparar un globo de helio con una granada de mano del mismo tamaño. Por fuera se ven parecidos, pero lo que llevan dentro y lo que son capaces de hacer no tiene absolutamente nada que ver. Esta comparación nos lleva a una de las preguntas más interesantes de la astrofísica. ¿Cuándo algo deja de ser un planeta gigante y se convierte en una estrella? Porque Júpiter, de hecho, es a menudo llamado una estrella fallida. No porque le faltara espacio, porque ya vimos que en tamaño anda muy cerca de Próxima, sino porque le faltó sustancia. Júpiter tiene todo el hidrógeno y el helio que podrías desear, pero no tiene la suficiente cantidad de esos elementos para que su propio peso aplaste el centro con tanta fuerza que se genere un incendio nuclear. Próxima Centauri, en cambio, cruzó esa meta. Por eso, aunque sean casi del mismo tamaño, una brilla con luz propia y la otra solo refleja la luz que le llega de fuera. Es la diferencia entre ser un espejo y ser una bombilla. Pero regresemos a la visualización, porque quiero que te grabes esa imagen en la mente. Júpiter tiene unos 140.000 kilómetros de diámetro. Próxima Centauri anda por los 200.000 kilómetros. En el gran esquema del universo, donde hay estrellas como Uy y Scuti, que son miles de veces más grandes que el Sol, esa diferencia de 60.000 kilómetros entre un planeta y nuestra vecina estelar es prácticamente nada. Es un margen de error. Es increíble pensar que la naturaleza pueda crear dos objetos tan similares en volumen, pero tan opuestos en destino. Uno está destinado a ser un mundo frío, con nubes de amoníaco y vientos feroces, mientras que el otro es un faro de energía que, aunque débil para nuestros estándares, es capaz de mantener un sistema planetario entero bajo su influencia térmica y gravitacional. Lo que pasa es que en el espacio, el tamaño no es lo que manda, sino lo que logras comprimir en ese tamaño. Júpiter es como una almohada gigante. Es grande, sí, pero es mayormente aire, o bueno, gas. Próxima Centauri es como una bola de plomo del mismo tamaño que la almohada. Esa es la clave de todo. Pero si nos quedamos solo con la parte visual, con lo que verían tus ojos si estuvieras ahí, la sensación de gemelos es inevitable. Incluso el color juega un papel interesante. Júpiter tiene esos tonos ocres, rojizos y blanquecinos. Próxima Centauri es una enana roja, lo que significa que su luz no es ese blanco cegador de nuestro Sol, sino un rojo profundo, un tono de brasa que se está apagando, casi como el color de un hierro al rojo vivo que acaba de salir de la forja. Si las pusieras juntas, verías dos esferas rojizas, una con rayas y otra con una superficie turbulenta de plasma, bailando en la oscuridad. Esta relación de tamaño tan estrecha también nos ayuda a entender por qué nos costó tanto encontrar planetas alrededor de otras estrellas durante mucho tiempo, pero también por qué Próxima es un laboratorio tan genial. Al ser tan pequeña, casi del tamaño de un planeta gigante, cualquier planeta que pase por delante de ella, lo que los astrónomos llaman un tránsito, se nota muchísimo más. Es como si una hormiga pasara delante de una linterna pequeña en lugar de pasar delante de un faro de estadio. Todo en Próxima es a una escala más humana, más comprensible, más cercana a lo que conocemos en nuestro propio sistema solar, aunque sus leyes físicas sean las de una estrella.
La neta es que este dato de que Próxima es solo 1.5 veces más grande que Júpiter debería hacernos sentir un poco más humildes respecto a lo que creemos saber sobre el universo. Siempre pensamos en las estrellas como estas cosas inalcanzables y monstruosas. Y sí, muchas lo son. Pero nuestra vecina más cercana nos dice: oye, no soy tan diferente de ese planeta que tienes ahí en tu patio trasero. Es como si el universo hubiera dejado a Próxima Centauri ahí, a 4 años luz, para servirnos de puente, para decirnos que la brecha entre un planeta y un sol no es un abismo de kilómetros, sino un abismo de densidad y temperatura. Si alguna vez tienes la oportunidad de ver una foto comparativa de estas dos, o mejor aún, una simulación bien hecha, te vas a quedar frío. Verás a Júpiter, el gigante que nos aterra con su magnetismo y su tamaño, y verás a Próxima, la estrella, y te darás cuenta de que la diferencia de tamaño es tan pequeña que podrías confundirlas en un mapa espacial mal dibujado. Es una de las coincidencias más hermosas de la astronomía, que la estrella más cercana a nosotros sea precisamente una que tiene casi el mismo tamaño que el planeta más grande de nuestra propia casa. Es como si la naturaleza nos estuviera dando una pista, una forma de comparar lo que conocemos con lo que está más allá, usando una regla que todos podemos entender. Próxima no es un monstruo espacial de proporciones épicas. Es una esfera compacta, una joya roja que apenas supera en dimensiones al rey de nuestros planetas, pero que en su interior guarda un poder que Júpiter nunca podrá alcanzar. Es la prueba viviente de que en el cosmos las apariencias no solo engañan, sino que a veces son el disfraz más ingenioso de la potencia más pura. Aquí es donde la cosa se pone realmente densa, y nunca mejor dicho, porque vamos a entrar en el misterio de por qué Próxima Centauri es una estrella, y Júpiter, a pesar de tener casi el mismo tamaño, es solo un planeta. Si te fijas bien, en el universo el tamaño es un espejismo. Lo que de verdad importa es qué tanta materia lograste amontonar en un solo lugar. Imagínate que tienes dos maletas idénticas, del mismo color y de las mismas dimensiones. Una la llenas de almohadas de plumas y la otra la llenas hasta el tope con lingotes de oro. Por fuera, las dos maletas se ven iguales, pero si intentas levantarlas, la diferencia te va a romper la espalda. Bueno, pues esa es exactamente la relación entre Júpiter y Próxima Centauri. Mientras que Júpiter es la maleta de plumas, Próxima es la maleta cargada de oro cósmico. Para que te des una idea de la magnitud de esta locura, hablemos de números que dan escalofríos. Próxima Centauri tiene, más o menos, unas 129 veces la masa de Júpiter. Detente un segundo y trata de procesar eso. Tienes un objeto que es apenas un 50% más ancho que Júpiter, pero que pesa lo mismo que si agarraras 129 Júpiteres, los metieras en una licuadora gigante y los comprimieras a la fuerza dentro de ese espacio tan reducido. Es una densidad que desafía cualquier cosa que hayamos visto en la Tierra. Estamos hablando de una concentración de materia tan brutal que la gravedad en su superficie es algo que simplemente no podemos imaginar sin que nos duela la cabeza. En ese pequeño volumen, la naturaleza ha logrado empaquetar una cantidad de hidrógeno y helio tan masiva que las reglas del juego cambian por completo. ¿Y por qué es tan importante este número, este 129 veces la masa de Júpiter? Porque ese es, precisamente, el boleto de entrada al club más exclusivo del universo, el de las estrellas. Verás, para que una bola de gas deje de ser solo una bola de gas y se convierta en un sol, necesita alcanzar un punto crítico. Es como cuando intentas prender una fogata. Puedes tener toda la leña del mundo, pero si no tienes un cerillo o una chispa lo suficientemente fuerte, solo vas a tener un montón de palos fríos. En el espacio, ese cerillo es la presión y el calor generado por la gravedad. Júpiter, con toda su majestuosidad, se quedó corto. Es un gigante, sí,
pero no tiene la masa suficiente para que su propia gravedad aplaste su núcleo con la fuerza necesaria para encenderlo. Se quedó en la sala de espera. Próxima Centauri, en cambio, apenas logró pasar la prueba. Está justo por encima del límite mínimo necesario para que ocurra la magia de la fusión nuclear. En su corazón, la presión es tan bestial que los átomos de hidrógeno, que normalmente se repelen entre sí como si fueran imanes del mismo polo, no tienen otra opción más que rendirse. La gravedad los empuja con tanta saña que terminan fusionándose para formar helio. Y en ese proceso, en ese choque violento y microscópico, se libera una cantidad de energía impresionante. Esa es la ignición de la que hablamos. Es lo que define a Próxima como una estrella. Es un motor que está encendido y funcionando a todo lo que da, quemando combustible de forma constante, algo que Júpiter simplemente no puede hacer porque no tiene el peso suficiente para obligar a sus átomos a bailar ese vals atómico. Esta densidad extrema hace que Próxima sea un objeto muy extraño de estudiar. Si pudieras tomar una cucharadita de la materia que hay en el centro de Próxima Centauri, pesaría tanto que probablemente atravesaría el suelo de tu casa, la corteza terrestre, y no se detendría hasta llegar al centro de nuestro planeta. Es materia en un estado que llamamos plasma, pero un plasma tan apretado que se comporta de formas que todavía estamos tratando de entender del todo. Al estar tan compactada, la estrella es increíblemente eficiente. A diferencia de las estrellas gigantes, que son como esos carros viejos que gastan gasolina a lo loco, Próxima es como un coche híbrido de última generación que hace rendir cada gota de combustible al máximo. Todo porque su tamaño reducido y su masa concentrada crean un entorno donde la energía se produce de manera muy controlada, muy lenta, pero muy constante. Pero lo más loco de todo es pensar en la frontera. Los astrónomos dicen que el límite para que una estrella se encienda está por ahí de las 75 u 80 veces la masa de Júpiter. Próxima, con sus 129 masas jovianas, está cómodamente dentro del rango, pero sigue siendo una estrella de bolsillo. Si le quitaras un poco de masa, si la pusieras a dieta y le quitaras unas cuantas docenas de Júpiteres de encima, se apagaría. Se convertiría en lo que llamamos una enana marrón, un objeto triste que brilla un poquito por el calor que le queda, pero que ya no puede producir su propia energía. Próxima es, entonces, un sobreviviente. Es el ejemplo perfecto de cómo la masa es el destino en el universo. No importa qué tan grande te veas por fuera, lo que importa es cuánta gravedad puedes generar en tu interior. Esta masa concentrada también significa que la gravedad de Próxima es una fuerza de la naturaleza con la que no quieres jugar. Aunque sea chiquita, su tirón gravitacional es lo suficientemente fuerte como para mantener a varios planetas en órbita cerrada y para mantenerse unida al sistema de Alpha Centauri, a pesar de estar a una distancia considerable de sus hermanas mayores. Es como una pequeña pesa de gimnasio hecha de plomo sólido. Pequeña, sí, pero si intentas moverla, te das cuenta de que tiene una presencia física que no puedes ignorar. Esa es la magia de la densidad. Es lo que permite que algo del tamaño de un planeta gigante actúe, brille y viva como una estrella. Cuando comparamos esta densidad con la de nuestro Sol, la cosa se pone aún más interesante. El Sol es mucho menos denso que Próxima Centauri, en promedio. ¿Por qué? Porque el Sol es tan grande y genera tanta energía que esa misma energía empuja hacia afuera, inflando a la estrella como si fuera un globo de aire caliente. Próxima, al ser más débil y generar menos energía, no tiene esa fuerza interna tan potente para contrarrestar a la gravedad, por lo que se queda más apretadita. Es un equilibrio delicado entre el peso que quiere colapsar la estrella y el fuego nuclear que quiere expandirla. En Próxima, la gravedad gana por mucho la batalla del empaquetamiento, creando una esfera de materia ultracondensada que brilla con un color rojo profundo. Así que,
La próxima vez que veas una imagen de Júpiter y luego una de una enana roja como Próxima, recuerda que la vista engaña. Lo que estás viendo en Próxima no es solo gas flotando en el vacío, es una batalla épica de la física donde 129 veces la masa de nuestro planeta más grande ha sido forzada a ocupar casi el mismo espacio. Es un milagro de la ingeniería cósmica. Es el lugar donde la materia se vuelve tan densa que no le queda de otra más que empezar a brillar. Esa es la verdadera identidad de nuestra vecina. Una pequeña gigante de la densidad, un peso pesado escondido en un cuerpo ligero, y la prueba de que en el vasto escenario del universo, la magia no está en el volumen, sino en la presión insoportable que transforma el hidrógeno simple en la luz que ilumina la oscuridad. Sin esa masa, sin ese peso extra, Próxima sería solo otro planeta frío y oscuro, perdiéndose en la inmensidad. Pero gracias a esa densidad es nuestro Sol más cercano, una pequeña forja nuclear que se niega a pasar desapercibida. Si ya te sorprendió que Próxima Centauri fuera tan pequeña y tan densa, prepárate para entender por qué, a pesar de estar prácticamente aquí al lado, es un fantasma para nuestros ojos. Vamos a platicar de su luminosidad, o mejor dicho, de su falta de ella. En el mundo de las estrellas, el brillo lo es todo. Es la forma en que un astro dice, aquí estoy. Pero Próxima es una estrella extremadamente tímida, una que prefiere susurrar en lugar de gritar. Para que te des una idea de la magnitud de esta timidez energética, si comparamos la luz que emite con la de nuestro Sol, los números son casi deprimentes. Próxima emite apenas el 0.17% de la luz visible que genera el Sol. Sí, leíste bien, ni siquiera llega al 1%. Es una fracción de una fracción. Imagina por un momento que el Sol es uno de esos reflectores gigantescos que usan en los estadios de fútbol para iluminar la cancha de noche, esos que te dejan ciego si los miras de frente. En esa misma escala, Próxima Centauri no sería ni siquiera una linterna de mano, ni una vela. Sería más bien como la lucecita roja de un control remoto o el brillo tenue de un cigarro encendido en medio de un campo de golf en una noche sin luna. Es una diferencia tan abismal que cuesta trabajo procesar cómo ambos objetos pueden llamarse estrellas. Esta anemia lumínica es la razón principal por la cual, aunque es nuestra vecina más cercana, no puedes verla ni aunque te subas al techo de tu casa con los mejores binoculares del mundo en la noche más oscura del año. Necesitas un telescopio de verdad para apenas ver un puntito rojo perdido entre miles de luces mucho más lejanas, pero mucho más potentes. Pero aquí es donde la física se pone interesante, porque el hecho de que no la veamos no significa que no esté emitiendo energía. Lo que pasa es que Próxima habla un idioma de luz que nuestros ojos humanos no entienden muy bien. Verás, las estrellas emiten energía en diferentes sabores o longitudes de onda. El Sol, por ejemplo, es un experto en emitir luz blanca y amarilla, justo en el rango donde nuestros ojos evolucionaron para ver. Pero Próxima, al ser mucho más fría, con una temperatura en su superficie de unos 3000 grados Kelvin frente a los casi 6000 del Sol, emite la mayor parte de su energía en el espectro infrarrojo. En términos sencillos, Próxima Centauri es más una estufa que una lámpara. Si nosotros tuviéramos ojos capaces de ver el calor, como los tienen algunas serpientes o como funcionan las cámaras térmicas, Próxima se vería mucho más impresionante. En el infrarrojo, la estrella no es tan invisible. Es una fuente de calor constante y persistente. Emite muchísima energía que no podemos ver, pero que podemos sentir como radiación térmica. Es como ese rescoldo que queda en la chimenea después de que las llamas se han apagado. No ilumina la habitación, pero si acercas la mano, sientes que todavía quema. Esa es la esencia de una enana roja. Es una brasa cósmica que prefiere calentar en lugar de alumbrar.
Esta característica cambia por completo la experiencia de cómo sería estar cerca de ella. Imagínate que viajas a Próxima B, el planeta que la orbita. Si estuvieras parado en su superficie, el cielo no se vería como el nuestro. No tendrías ese azul brillante y esa claridad cegadora a mediodía. En su lugar, verías un sol enorme en el cielo, porque estarías mucho más cerca de ella, pero sería de un color rojo oscuro, casi como una sangre espesa o un rubí iluminado desde atrás. El paisaje estaría bañado en una luz perpetuamente crepuscular, como si siempre estuviera atardeciendo. Y aunque no sentirías que la luz te deslumbra, sentirías el calor de la radiación infrarroja pegándote en la cara. Es un mundo de sombras largas y colores cálidos, un lugar donde la luz visible es un lujo y el calor invisible es la norma. Esta baja luminosidad tiene una explicación científica muy lógica, ligada a lo que hablábamos de su tamaño. Como Próxima es tan pequeña, tiene mucha menos superficie por donde dejar escapar su energía. Es como si trataras de iluminar una habitación con una bombilla de apenas 5 vatios, metida dentro de una caja con agujeros muy chiquitos. Por mucha energía que se esté produciendo en el núcleo, la ventana de salida es tan estrecha que la estrella simplemente no puede brillar con fuerza. Además, al ser una estrella de clase M, su proceso de transporte de energía es diferente. Todo el interior de Próxima está en constante movimiento, como una olla de atole hirviendo. Esto hace que el calor se distribuya de forma muy uniforme, pero también que la estrella se mantenga fría en comparación con los gigantes blancos o azules que queman su combustible de forma mucho más violenta en la superficie. La invisibilidad de Próxima es, en realidad, un recordatorio de nuestra propia limitación como especie. Nos sentimos los dueños del universo porque podemos ver las estrellas, pero la realidad es que la gran mayoría de las estrellas en nuestra galaxia, casi el 75%, son enanas rojas como Próxima. El universo está lleno de estas luces tenues que no podemos ver a simple vista. Estamos viviendo en un vecindario que creemos conocer, pero que en realidad está poblado por vecinos silenciosos y oscuros que solo se revelan cuando usamos herramientas especiales. Próxima es la embajadora de esa mayoría silenciosa. Es fascinante pensar que, si el sol se apagara de repente, nos quedaríamos en la oscuridad total en 8 minutos. Pero si Próxima Centauri se apagara mañana, no nos daríamos cuenta a menos que estuviéramos mirando por un telescopio profesional en ese preciso momento. Su contribución lumínica a nuestro cielo es cero, y sin embargo, esa pequeña cantidad de luz que emite, ese 0.17%, es suficiente para mantener un sistema planetario entero. Y, quién sabe, tal vez incluso para permitir que la vida intente abrirse paso en algún rincón de sus mundos cercanos. La energía de Próxima es una lección de humildad cósmica. Nos enseña que no necesitas ser el más brillante de la fiesta para ser importante. Puedes ser un susurro infrarrojo en la vastedad del vacío, una pequeña chispa roja que apenas se distingue del negro absoluto, y aún así ser el centro de gravedad y la fuente de vida para todo un sistema. Próxima no necesita competir con el brillo cegador del Sol o la majestuosidad de Sirio. Ella juega un juego diferente, un juego de resistencia y discreción. Es una estrella que no gasta su energía en fuegos artificiales visuales, sino que la guarda celosamente, emitiéndola poco a poco, principalmente como calor, asegurándose de que su fuego dure mucho más que el de cualquier otra estrella brillante que hoy vemos en el firmamento. Es, en todo el sentido de la palabra, una sobreviviente que prefiere la sombra a la fama, y esa es precisamente la razón por la que es tan especial. Su luz no nos llega a los ojos, pero su existencia nos llega al entendimiento de lo que realmente significa ser una estrella en un universo que, la mayoría de las veces, prefiere no brillar demasiado. Toda esta pequeñez y esta falta de brillo de la que hemos estado platicando no son solo curiosidades para llenar libros de astronomía.
tienen una consecuencia directa y fascinante en la posibilidad de que haya vida allá afuera. Si Próxima Centauri fuera una fogata en medio de un bosque congelado, para no morirte de frío, no podrías estar a 10 metros de distancia como lo haces con el Sol. Tendrías que estar prácticamente abrazando los troncos, sintiendo el calor directo en la cara para apenas dejar de temblar. Y eso es exactamente lo que pasa con su zona de habitabilidad. Ese espacio mágico, donde no hace ni tanto calor para que el agua se evapore, ni tanto frío para que se congele, debido a que Próxima es tan chiquita y emite tan poca energía, su zona habitable está ridículamente cerca de ella, en una configuración que nos resulta casi claustrofóbica si la comparamos con nuestro sistema solar. Para que te des una idea de lo apretado que está todo allá, hablemos de Próxima b, el planeta más famoso que vive en ese vecindario. Este mundo está justo en esa zona donde, en teoría, podría haber lagos, ríos y mares. Pero para lograr captar el calor suficiente de una estrella tan débil, Próxima b tiene que orbitar a una distancia que nos parece una locura. Está a solo 7,5 millones de kilómetros de su estrella. A lo mejor ese número te suena a mucho, pero piénsalo así. Mercurio, el planeta más cercano a nuestro Sol y que es básicamente un pedazo de roca rostizada, está a casi 58 millones de kilómetros del Sol. Eso significa que el planeta habitable de Próxima está 8 veces más cerca de su Sol de lo que Mercurio está del nuestro. Es una cercanía extrema, una órbita tan compacta que desafía nuestra noción de lo que es un sistema planetario seguro. Esta proximidad cambia todas las reglas del juego. Por ejemplo, el tiempo allá no funciona como aquí. Mientras que la Tierra tarda 365 días en darle una vuelta completa al Sol, Próxima b hace el mismo recorrido en apenas 11 días. Imagínate eso. Tendrías un cumpleaños cada semana y media. Las estaciones, si es que existen, durarían apenas un par de días. Todo sucede a una velocidad vertiginosa porque, al estar tan cerca, el planeta tiene que moverse rapidísimo para que la gravedad de la estrella no se lo trague. Es un sistema en miniatura, una danza frenética donde el planeta y la estrella están casi dándose la mano. Pero esta cercanía tan íntima trae consigo un efecto secundario que es, quizás, lo más extraño de todo: la sincronía de marea, o lo que los científicos llaman tidal locking. Debido a que Próxima b está tan pegado a su estrella, la gravedad de Próxima Centauri lo tiene agarrado del cuello. Es el mismo efecto que hace que la Luna siempre nos muestre la misma cara. Lo más probable es que Próxima b no gire sobre su propio eje como lo hace la Tierra. En lugar de eso, tiene un lado donde siempre es de día y un lado donde siempre es de noche. Imagínate vivir en un mundo donde el Sol nunca se mueve del cielo. Si vives en la cara iluminada, tienes un mediodía eterno con una estrella roja gigante colgando sobre tu cabeza para siempre. Si vives en la cara oculta, estás condenado a una oscuridad perpetua y a un frío que te hiela los huesos. La única zona donde la vida podría, tal vez, respirar tranquila es en el terminador, esa franja delgada de eterno crepúsculo donde el sol está siempre en el horizonte, bañando el paisaje con una luz naranja y rojiza que nunca se apaga. Es un escenario sacado de una película de ciencia ficción, pero es la realidad física de vivir junto a una estrella tan pequeña. Y aunque la estrella sea chiquita, desde la superficie de Próxima b se vería enorme. Como estás tan cerca, aunque Próxima Centauri tenga solo una fracción del tamaño del Sol, en tu cielo se vería casi 3 veces más grande de lo que nosotros vemos a nuestra estrella. Sería un disco rojizo inmenso, ocupando una parte importante del firmamento, dándole al mundo entero un aire de atardecer infinito. Pero no te dejes engañar por esa vista romántica, porque estar tan cerca de la fuente de energía tiene un costo muy alto. Estás en la primera fila para recibir todo lo que la estrella decida lanzar,
Y como veremos más adelante, Próxima no es precisamente una vecina tranquila. La zona habitable compacta de Próxima es un recordatorio de que el tamaño de la estrella dicta el ritmo de la vida a su alrededor. En nuestro sistema solar tenemos espacio para respirar. La Tierra está a una distancia prudente, lo que nos da un ciclo de día y noche equilibrado y una protección natural. En Próxima, todo es extremo. La atmósfera de un planeta así tiene que luchar contra una gravedad que intenta arrancársela y contra un flujo de partículas que le pega de frente constantemente. Es como intentar mantener una vela encendida mientras caminas en medio de un huracán, solo que aquí el huracán es el viento estelar y la vela es la posibilidad de que el agua se mantenga líquida. La neta es que estudiar la zona habitable de Próxima Centauri nos ha obligado a tirar a la basura muchos de nuestros prejuicios sobre dónde puede haber vida. Antes pensábamos que solo las estrellas como el Sol eran buenas candidatas para tener planetas vivos, pero ahora sabemos que estas pequeñas enanas rojas, con sus zonas habitables apretadas y sus planetas que no rotan, son los lugares más comunes en el universo donde la vida podría intentar florecer. Es un experimento de la naturaleza a una escala minúscula. ¿Puede un planeta sobrevivir y prosperar estando tan ridículamente cerca de su Sol? ¿Puede la vida adaptarse a un día que dura para siempre o a una noche que nunca termina? Estar ahí, en esa zona compacta, es como vivir en el filo de una navaja. Por un lado, tienes el calor necesario para que la química de la vida funcione, pero por otro, estás a un paso de ser calcinado o de perder tu atmósfera por la cercanía tan brutal. Es una paradoja fascinante. Próxima Centauri, con su tamaño de juguete y su brillo de vela, ha creado un entorno donde sus planetas son como niños pequeños que no pueden soltar la mano de su madre. Están atrapados en una órbita tan íntima que su destino está ligado al de la estrella de una forma mucho más profunda que el nuestro. Si alguna vez llegamos a enviar una sonda o, quién sabe, a poner un pie en Próxima B, lo primero que nos va a impactar no es el color rojo de la luz, sino esa sensación de proximidad. Ver ese sol gigante y quieto en el cielo nos recordará que estamos en un sistema donde las distancias se miden en pasos y no en kilómetros, donde la vida tiene que aprender a bailar pegadita a una estrella que, a pesar de ser pequeña, domina cada aspecto de la existencia de sus mundos con una fuerza gravitacional y térmica que no conoce descansos. Es la zona habitable más extrema que conocemos, un rincón del universo donde lo pequeño se vuelve inmenso y donde la cercanía es, al mismo tiempo, la mayor bendición y la peor amenaza para cualquier cosa que intente llamarle hogar. Pero no te dejes engañar por su tamaño de bolsillo ni por su brillo de vela de pastel, porque aquí es donde Próxima Centauri revela su verdadera cara, y no es nada amigable. Existe un refrán que dice que el veneno viene en frasco pequeño, y en el caso de nuestra vecina estelar, esa frase le queda como anillo al dedo. Aunque la hemos pintado como una estrella tímida y débil, la realidad es que Próxima es una de las estrellas más violentas y temperamentales que conocemos en nuestro vecindario galáctico. Es lo que los astrónomos llaman una estrella fulgurante, o flare star, y su comportamiento es lo más parecido a un vecino que parece muy tranquilo durante el día, pero que de repente se vuelve loco y empieza a lanzar fuegos artificiales peligrosos a tu ventana a las 3 de la mañana sin previo aviso. ¿Por qué una cosa tan chiquita es tan agresiva? Todo tiene que ver con su estructura interna, y aquí es donde la física se pone color de hormiga. En estrellas grandes como nuestro Sol, el calor se transporta de diferentes maneras, dependiendo de qué tan profundo mires. El Sol tiene una zona radiactiva donde la energía viaja como luz, y una zona de convección donde el plasma hierve como el agua en una olla. Pero Próxima Centauri es diferente. Al ser tan pequeña y densa, es totalmente convectiva. Imagínate una batidora gigante que mezcla todo el material de la estrella,
desde el mismísimo núcleo hasta la superficie, de manera ininterrumpida. Todo el interior de Próxima está en un estado de agitación perpetua, como una sopa espesa que nunca deja de hervir a borbotones. Este movimiento constante de plasma cargado eléctricamente es la receta perfecta para el desastre magnético. Al girar y mezclarse de esa forma tan caótica, Próxima genera campos magnéticos que son una absoluta locura. Estos campos no son ordenados como los de un imán de refrigerador. Son como miles de ligas elásticas invisibles que se estiran, se retuercen y se enredan entre sí hasta que ya no aguantan más la tensión. Y cuando una de esas ligas magnéticas se rompe, libera una cantidad de energía que te vuela la cabeza. Es ahí cuando ocurren las famosas llamaradas o flares. En el Sol, estas explosiones son impresionantes, sí, pero comparadas con el tamaño total de nuestra estrella, son como un pequeño estornudo. En Próxima Centauri, las llamaradas son auténticos ataques de furia. Hemos detectado explosiones en Próxima que son cientos y a veces miles de veces más potentes que cualquier cosa que el Sol haya lanzado en miles de años. En el año 2019, por ejemplo, los astrónomos observaron una superllamarada que fue tan violenta que hizo que la estrella se volviera 14.000 veces más brillante en el espectro ultravioleta en cuestión de segundos. Imagínate eso, un objeto que casi no puedes ver, de repente se convierte en un faro cegador de radiación letal y luego vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. Ahora, piensa en lo que esto significa para los planetas que, como vimos, tienen que vivir abrazados a la estrella para estar en la zona habitable. Estar en Próxima B durante una de estas llamaradas es como estar en la primera fila de una explosión nuclear sin ninguna protección. Como el planeta está 8 veces más cerca de su estrella que Mercurio del Sol, recibe el impacto directo de estas ráfagas de rayos X y luz ultravioleta extrema. No es solo un espectáculo de luces, es un bombardeo de partículas cargadas que viajan a velocidades increíbles y que tienen el poder de despedazar cualquier atmósfera que el planeta haya intentado formar. Este es el gran drama de Próxima Centauri. Por un lado, nos da la esperanza de tener un planeta habitable justo aquí al lado, pero por otro, se comporta como un monstruo que parece empeñado en esterilizar cualquier rastro de vida. Si Próxima B alguna vez tuvo océanos o una atmósfera como la de la Tierra, es muy probable que los constantes latigazos de la estrella los hayan evaporado y barrido hacia el espacio profundo hace millones de años. Es como intentar cultivar un jardín hermoso justo detrás de la turbina de un avión que se enciende a máxima potencia cada media hora. Simplemente no hay tregua. La neta es que este contraste es fascinante. Tenemos a una estrella que es una enana, que es fría en términos astronómicos y que casi no emite luz visible, pero que internamente es un caos de magnetismo y furia. Esto nos enseña que el tamaño no tiene nada que ver con el peligro. En el espacio, un objeto pequeño puede ser mucho más letal que uno grande si tiene las condiciones internas adecuadas. Próxima es el recordatorio de que la estabilidad de nuestro Sol es un regalo rarísimo en el universo. La mayoría de las estrellas allá afuera son como Próxima, pequeñas, duraderas, pero extremadamente temperamentales. Cuando los científicos simulan qué pasaría con un planeta como la Tierra si lo pusiéramos a orbitar a Próxima Centauri, los resultados son aterradores. En pocos millones de años, un parpadeo en tiempo geológico, el bombardeo de radiación habría roto las moléculas de agua, el hidrógeno se habría escapado al espacio y el planeta se convertiría en una roca seca, yerma y bombardeada por niveles de radiación que harían que Chernóbil pareciera un spa. Y lo peor es que estas llamaradas no avisan. Pueden pasar semanas de relativa calma y de un segundo a otro, la estrella lanza un zarpazo que baña todo su sistema en una luz azulada y letal. Esta furia de la pequeña estrella
también nos hace replantearnos qué tipo de vida podría sobrevivir ahí. Si es que hay algo vivo en Próxima B, tendría que ser algo increíblemente resistente, tal vez viviendo bajo tierra o en las profundidades de un océano protegido por una capa de hielo kilométrica, o quizás algo que haya desarrollado mecanismos de reparación de ADN que ni siquiera podemos imaginar. La vida allá no tendría que luchar solo por comida o agua, sino contra la estrella misma, contra ese sol rojo que cada tanto decide que quiere quemar todo a su alrededor. Es irónico, ¿no crees? Pasamos décadas buscando una estrella cercana que pudiera albergar vida, y cuando la encontramos, resulta ser una pequeña rebelde, que no sigue las reglas de cortesía estelar. Próxima Centauri es hermosa a su manera, una joya roja en la oscuridad, pero es una joya que quema. Es la prueba viviente de que el cosmos no tiene ninguna obligación de ser hospitalario con nosotros. La pequeñez de Próxima es un disfraz. Detrás de ese radio de apenas el 15% del solar y de esa apariencia de planeta gigante, se esconde una forja de magnetismo salvaje que nos recuerda que, en el universo, lo más cercano no siempre es lo más seguro. Así que, aunque Próxima sea nuestra vecina, es una vecina con la que hay que tener mucho cuidado. Su tamaño reducido es precisamente lo que permite que sea tan turbulenta por dentro, y esa turbulencia es la que genera las explosiones que pueden borrar cualquier posibilidad de vida en un abrir y cerrar de ojos. Es pequeña, es invisible a tus ojos, pero tiene la fuerza de un titán cuando se trata de demostrar quién manda en su pequeño rincón del espacio. Tamaño no es documento para peligro, y Próxima Centauri es la mejor lección de humildad que nos ha dado la astronomía moderna. Una pequeña brasa roja que, cuando se enoja, puede eclipsar con su furia a los gigantes más brillantes del cielo. Después de todo lo que hemos platicado, de su tamaño de juguete, de su densidad de locura, de su luz invisible y de su temperamento explosivo, llegamos al punto donde Próxima Centauri se cobra todas sus deudas y nos da la lección final. Si en todo lo demás parecía salir perdiendo frente a nuestro majestuoso Sol, aquí es donde ella se ríe al último. Vamos a hablar de la longevidad, de cuánto tiempo le queda de cuerda a esta pequeña estrella, y la respuesta es algo que te va a dejar helado. Próxima Centauri es, básicamente, eterna, mientras que las estrellas grandes y brillantes son como esas estrellas de rock que viven rápido y mueren jóvenes en un estallido de gloria. Nuestra pequeña vecina es la corredora de maratón definitiva, la que va a seguir ahí cuando todas las demás luces del universo se hayan apagado. Para entender por qué ser chiquita es la mejor estrategia de supervivencia en el cosmos, tenemos que pensar en el combustible. Las estrellas funcionan quemando hidrógeno, como ya vimos. El Sol es un gigante que tiene un tanque de gasolina enorme, pero el problema es que es un tragón de primera. Al ser tan masivo, la presión en su centro es tan bestial que quema su hidrógeno a una velocidad alarmante para poder mantener su estructura y no colapsar. El Sol es como un tráiler cargado hasta el tope que gasta litros y litros de combustible solo para avanzar un par de kilómetros. Los científicos calculan que nuestro Sol tiene una vida total de unos 10.000 millones de años. Ya vamos a la mitad, por cierto. En unos 5.000 millones de años más, al Sol se le va a acabar el 20 y se va a transformar en una gigante roja, para después quedar como una enana blanca fría. Pero Próxima Centauri juega un juego completamente distinto. Ella es el híbrido ultra eficiente del espacio. Como es tan pequeña, la presión en su núcleo es mucho menor, lo que significa que la fusión nuclear ocurre de una forma mucho más lenta, casi como si estuviera bebiendo su hidrógeno con un popote muy finito, sorbo a sorbo. Mientras el Sol quema su combustible como si no hubiera un mañana, Próxima lo ahorra con una tacañería admirable. Pero esa no es su única ventaja.
Tiene un as bajo la manga que el Sol no tiene, y es ese proceso de convección total del que te hablé hace rato. Fíjate bien en esta chamba que hace la naturaleza. En el Sol, el hidrógeno que se quema es solo el que está en el núcleo. El hidrógeno que está en las capas exteriores se queda ahí, flotando, sin poder bajar nunca al centro para ser usado como combustible. Es como tener un coche con un tanque de reserva gigante al que no tienes acceso. Cuando se acaba lo que hay en el motor, el coche se para aunque tengas gasolina en la cajuela. En cambio, como Próxima Centauri es una olla de presión que se mezcla por completo de arriba a abajo todo el tiempo, ella puede usar todo su hidrógeno. Todo el material de la estrella, tarde o temprano, pasa por el núcleo y se quema. No desperdicia ni una gota. Es como si ella pudiera usar la gasolina del tanque, la de la reserva, la que se le cayó en la alfombra y hasta el vapor que queda en las mangueras. Gracias a esta eficiencia extrema y a su ritmo de vida tan pausado, la esperanza de vida de Próxima Centauri no se mide en miles de millones de años, sino en billones. Sí, con B. Se estima que Próxima va a seguir brillando con ese color rojo tenue durante unos 4 billones de años. Para que dimensiones esa cifra, el universo apenas tiene 13.800 millones de años. Próxima va a vivir cientos de veces más de lo que el universo lleva existiendo hasta ahora. Es una escala de tiempo que simplemente se escapa de nuestra comprensión humana. Ella es la tortuga que vence a la liebre en la carrera por la existencia. Imagina por un momento el futuro lejano, un futuro tan distante que la Tierra ya no es ni siquiera un recuerdo, ni siquiera polvo de estrellas. Dentro de 5.000 millones de años, el Sol se expandirá, se tragará a Mercurio, a Venus y probablemente a nuestro hogar. Luego, se encogerá hasta ser una enana blanca, una brasa fría rodeada de los restos de lo que alguna vez fue un sistema solar lleno de vida. En ese momento, cuando el Sol sea un cadáver estelar, Próxima Centauri estará apenas en su infancia. Ni siquiera habrá empezado a notar que el tiempo pasa. Ella seguirá ahí, con su brillo rojo constante, dándole calor a sus planetas como si nada hubiera pasado. Y si nos vamos todavía más lejos, a un futuro donde la Vía Láctea se haya fusionado con Andrómeda y las galaxias que conocemos hayan cambiado de forma por completo, Próxima seguirá ahí. Llegará un punto en la historia del universo, dentro de billones de años, donde las estrellas grandes como Sirio, Vega o Betelgeuse habrán desaparecido hace eones. El cielo nocturno de ese futuro lejano será un lugar mucho más oscuro, poblado casi exclusivamente por pequeñas enanas rojas que se niegan a morir. Próxima Centauri será una de las últimas luces que queden encendidas en nuestro rincón del cosmos. Es la guardiana del final de los tiempos. La neta es que esto cambia por completo la forma en que debemos ver a nuestra vecina invisible. No es solo una estrella chiquita y débil que no podemos ver sin telescopio. Es un monumento a la persistencia. Es el objeto que va a presenciar el final de todo. Si alguna vez la humanidad, o lo que sea en lo que nos convirtamos, decide que quiere sobrevivir a largo plazo, Próxima Centauri es el destino lógico. No porque sea la más bonita o la más cómoda, sino porque es la que más tiempo nos va a ofrecer un refugio. Es el seguro de vida del universo. Eventualmente, incluso Próxima tendrá que cambiar. Los modelos matemáticos dicen que, hacia el final de su vida, cuando ya se esté quedando sin hidrógeno después de billones de años, se volverá un poco más caliente y azulada, convirtiéndose en una enana azul teórica, algo que todavía no existe en el universo porque nadie ha vivido tanto tiempo para llegar a esa etapa. Y finalmente, se apagará para convertirse en una enana negra, un objeto frío y oscuro que vagará por un universo que para entonces estará sumido en una oscuridad casi total. Pero para que eso pase, falta tanto tiempo que la palabra eternidad
se queda corta. ¿Qué tan grande es realmente Próxima Centauri? Al principio de este viaje, te dije que era pequeña, que era apenas un poco más grande que Júpiter, que era una enana entre gigantes. Pero si medimos la grandeza, no por el espacio que ocupas, sino por el tiempo que conquistas, entonces Próxima es el titán más grande de nuestro vecindario. El Sol es un destello momentáneo, una chispa gloriosa pero fugaz en la historia cósmica. Próxima es la constante, la presencia silenciosa que no necesita llamar la atención porque sabe que ella va a estar aquí cuando todos los demás se hayan ido. Es una paradoja hermosa. La estrella que no podemos ver a simple vista es la que más va a durar. La vecina que parece un planeta gigante con esteroides es, en realidad, la dueña del tiempo. Nos enseña que en el gran diseño del universo, ser espectacular no es lo mismo que ser importante. A veces, lo más valioso es lo que sabe ahorrar su energía, lo que sabe ser eficiente, lo que no busca el protagonismo pero tiene la resistencia para aguantar billones de años de soledad galáctica. Así que, la próxima vez que mires hacia la constelación de Centauro, aunque no veas nada con tus ojos, dedica un pensamiento a esa pequeña esfera roja. Está ahí, a solo 4 años luz, quemando su combustible con una paciencia infinita, ignorando nuestras guerras, nuestras crisis y nuestra existencia efímera. Ella no tiene prisa. Sabe que el universo le pertenece por derecho de antigüedad y de resistencia. Próxima Centauri es pequeña en radio, pequeña en masa y pequeña en luz, pero es una gigante absoluta en longevidad. Es nuestra vecina invisible, nuestra protectora violenta y, sobre todo, nuestra herencia eterna. Ella es la prueba de que, en el espacio, las mejores cosas no solo vienen en frascos pequeños, sino que están hechas para durar para siempre. El Sol es nuestro presente, pero Próxima Centauri, ella es, sin duda alguna, el futuro lejano de todo lo que conocemos.